Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Karen Janet Pájaro. Soy estudiante de la UNA. Estudio licenciatura en inglés como lengua extranjera y tengo un curso llamado Antropología, a través del cual en esta hora voy a realizar una exposición acerca de lo que es el concepto de cultura. Cuando hablamos de cultura nos referimos justamente al origen, a las raíces, al inicio de las civilizaciones en todo el mundo. Esto me hace tomar el concepto de Taylor. Él define a la cultura como ese complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, las costumbres, el derecho, los hábitos de todos los pueblos o de un pueblo, de un individuo. Cuando nos referimos a las creencias son las idiosincrasias y los cultos de un pueblo. Al hablar del arte, obviamente nos referimos a las expresiones artísticas y culturales, emocionales de dicha comunidad. En la moral, pues obviamente es la que permite a los miembros de un individuo actuar de cierta manera, porque hay normas que rigen esa sociedad. Cuando nos referimos a las costumbres, son las actividades prácticas, las tradiciones y cosas que caracterizan a esa comunidad como tal. Entonces, también cuando hablamos de hábitos o estilos de vida, son las actividades prácticas adquiridas por un hombre o miembro de una sociedad. Pues dicho esto, comparto con Boas, otro hombre que estaba muy interesado en estudiar lo que era el concepto de lo que era cultura, y él decía que no existe una cultura, sino que existen muchas culturas, y lo podemos ver en nuestro día a día. Justamente con el hecho de mirar a otra persona podemos entender que esa persona no piensa como yo, es decir, que esa persona tiene sus propias creencias, que esa persona puede tener sus propias costumbres, que esa persona tiene su propio estilo de vida, sus propios hábitos de vida, tiene un concepto diferente de lo que es la moral, y sus expresiones artísticas pueden ser diferentes a las mías. Estamos entonces tratando culturas diferentes. Yo no tengo el mismo pensamiento como piensa una persona que vive en Medio Oriente. Es decir, ellos tienen su cultura, yo tengo mi cultura. Incluso aquí mismo en Colombia podemos mirar de que existen diferentes tipos de cultura. Existen culturas guayú, existen culturas afrodescendientes, existen culturas de raíces extranjeras, existen muchos tipos de culturas los cuales convivimos, con los cuales compartimos, pero que no son propios de nuestra propia cultura. Boas dice que la cultura incluye todas las manifestaciones de los hábitos sociales de una comunidad, y eso es cierto, ya que no se comparte una misma cosa, sino que se comparte lo que es la religión, se comparte las creencias, se comparten las costumbres, los hábitos, pero eso nos hace diferentes como personas. Entonces, pienso que nosotros en nuestra cultura debemos de tomar lo que es realmente importante de ellas y enseñarlo a otros, darlo a conocer, para que esas que llamamos nuestras raíces no se pierdan y siempre haya una nueva generación, porque con el paso de los años es posible de que se pierdan nuestras costumbres, nuestras culturas, y para que ellas persistan, ¿qué debemos hacer? Obviamente, transmitirla generación tras generación. La importancia de la cultura para la antropología: obviamente, si la antropología estudia las manifestaciones humanas en los aspectos físicos, sociales y culturales, es relevante en lo que es la cultura, ya que esta amplía el estudio de las culturas, realiza aportes fundamentales, hace un redescubrimiento del ser y las nuevas culturas que cada día con el paso de los años seguirán formándose. Entonces, definir el concepto de relativismo y etnocentrismo. El etnocentrismo justamente es el conceder un valor superior a la cultura propia. Es decir, que yo entonces
tomo mi propia cultura y la pongo por encima de las otras culturas y juzgo entonces las culturas de los otros. En esto se basa el etnocentrismo. Entonces, ¿cómo podría lo que es la antropología ser relevante en mi formación académica? Para responder esta pregunta, me debo de ir entonces como licenciada en lengua extranjera. ¿Qué aportaría la cultura, el concepto de la cultura y en sí lo que es la antropología? Obviamente aporta muchísimas cosas, ya que primero enseñaría una cultura, es decir, mi cultura, a otras personas. Y lo otro es que entonces para estudiar lo que es la lengua extranjera tendría que estudiar la cultura también de los extranjeros, en este caso el inglés. Tendría que tener en cuenta también sus creencias, también sus costumbres, también sus derechos, sus hábitos, el arte. Y todas estas cosas me harían enriquecer mi cultura y también enseñar mi cultura a otros. Entonces, en este sentido, puedo decir que la antropología y el estudio de las culturas, de las ciencias y de todos los aspectos relacionados con el ser humano nos hace entendernos más, nos hace relacionarnos más y nos hace, a pesar de nuestras diferencias, hacer inclusión, hacer un mundo diferente, en el sentido en el que a pesar de que seamos diferentes, obviamente, podamos compartir los unos con los otros. Ese es mi mensaje en esta hora y les agradezco mucho por el tiempo prestado. Muchas gracias.